Ya creo que la tenemos en línea nuestra invitada. Se trata de María Laura Carrascal, es licenciada en arte, curadora y es la coordinadora de la carrera de diseño de indumentaria y textil de nuestra universidad. A propósito de esta noticia triste, este cierre definitivo del Museo de la Historia del Traje. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en el estudio, Lucía, Esteban, Analía, todos te damos la bienvenida. Bueno, Laura, venimos dando cuenta de esta noticia, creo que fue en octubre del 2024 que se anunció, aparentemente iba a haber un desplazamiento de la colección y de los empleados al Museo Histórico Nacional, pero ahora se habla de un cierre definitivo, ¿no? Y pongámonos un poco en contexto para entender qué significaba en la Argentina tener un museo de la historia del traje. Bueno, primero decir, que es una noticia obviamente muy triste. Me pasa a mí que en el marco de las noticias terribles con la aprobación de la reforma de la ley laboral, me parece algo menor, aunque sí, va, digamos, en contra de mi especificidad y de lo que hago, que digamos es mi vida y la de muchas personas que tienen que ver con el registro de lo que implica la indumentaria como factor que sirve para analizar la economía, la política, el género, la industria, miles de cosas, y es como muy en sintonía, digamos, con el clima de época. O sea, tener un museo del traje implicaba, digamos, eso, que haya un espacio diferenciado en donde el tema del traje, la vestimenta, y todo lo que eso conlleva, tenga un espacio propio y que después, además de las condiciones de ese espacio, porque eso quiero también decirlo y creo que también forma parte de una autocrítica que uno debe hacer, digamos, para atrás, ¿no? O sea, el espacio del Museo de la Historia del Traje, era una casa original de principios de siglo. La verdad que en épocas digamos, en donde uno sentía que se le daba apoyo a la cultura y digamos, a todas estas cosas, nunca, digamos, el Museo del Traje tuvo el lugar que tendría que haber tenido. O sea, que en ese sentido también, digamos, quiero señalar eso, ¿no? Porque era una casa antigua, no con las condiciones que debe tener una colección, pero por lo menos eso desde principios de la década del 70, que es cuando abrió el museo, digamos, es lo que funcionó. Tuvo a partir de las diferentes gestiones, épocas, yo obviamente conozco la de las últimas décadas y en especial la de María Victoria Salías, Vicky Salías, que es, digamos, alguien a quien conozco y con quien tengo vínculo, obviamente por las actividades que desarrollo. Y la verdad que desde que ella asumió la dirección del museo, el museo tuvo una visibilidad, una actividad que antes no tenía. De hecho, en pandemia, hicieron muchísimas actividades que conectaron al museo con un público mucho más amplio que el que tenía habitualmente, justamente por los dispositivos y todo lo que sabemos, digamos, que se implementó en ese momento. O sea que también el argumento de que había poco público es muy poco creíble, porque además de las muestras había toda una serie de actividades que el museo realizaba, abarcando diferentes aspectos del tema de la vestimenta y del traje. Y esa noticia, fue una noticia que nosotros la recibimos. O sea, ustedes imagínense que la carrera nuestra acá en la universidad empezó en el año 2023 a cursarse. O sea que estábamos en el segundo año. Y de hecho, cuando nos enteramos fue una movida que hizo que invitáramos a Vicky Salías acá a Rosario. Estuvo en el espacio de la carrera hablando, nos recibió el rector, estaba también la ministra de Cultura de la provincia, porque lo que se había anunciado, esto que vos señalabas, que iba a trasladarse de algún modo, o sea, se cerraba como ente autónomo, pero que iba a trasladarse a la colección se iba a formar parte de una colección dentro del Museo Histórico Nacional. El espacio quedó abierto porque, también lo que se había dicho es que se quería crear un espacio como un centro cultural vinculado a artistas emergentes. Eso no pasó, pero como sucede estas embestidas que después, pasa el tiempo y finalmente anuncian que cierran el museo, y el museo se cierra. O sea, yo lo que supongo es que esa colección
bueno, no sé, digo supongo porque la verdad que no sé, o sea, Claro. debería pasar a la colección, o sea, al Museo Histórico Nacional, pero justamente hay algo que es problemático de todos los museos, que es el espacio de guarda, Claro, de archivos y claro. sobre todo para una colección de indumentaria que tiene unas especificidades y una fragilidad que es la verdad que muy, muy importante. Estamos hablando de un museo que contaba con 9.000 piezas, ¿no? Ujú. Entre vestidos, pantalones, calzados, objetos de uso cotidiano, fotos, moldería y otros materiales gráficos también, además de, Sí. como decías vos, prendas, ¿no? Puntualmente Sí. que requieren eso, trabajo Temperatura. específico, un saber muy, muy específico que no necesariamente tiene que ver con guardar cosas solamente, ¿no? Exactamente. La información que está Exactamente. dando vuelta es que sería la colección mudada al Palacio Libertad. Perdón, hasta ahora no hemos dicho que estamos hablando de un museo que está en la Ciudad de Buenos Aires. Está en la Ciudad Está de en Buenos Aires, Buenos está Aires, sí. En el en barrio San de San Telmo, Telmo, así exactamente. es. En Exacto, San Telmo, exacto. Bueno, sigue esta información, digamos, esta imprecisión, ¿no? Sí. La posibilidad que forme parte del Museo Histórico Nacional, un poco, digamos, sacando esa personalidad que puede tener como un espacio único, ¿no? Propio, porque si es una colección dentro de otro espacio, cuando hay otras colecciones, pierde un poco esa Sí, identidad. y a lo que era el CCK también, como que dividía Exacto, supuestamente. exacto. entre Bueno, esos dos espacios. estamos un poco en esa situación, ¿no? Pero como Lucía decía, son 9.000 piezas, la cantidad de objetos que había, hay como una imprecisión dónde van a ir o finalmente dónde va a quedar toda esta colección. Está claro que estamos como borrando una parte de nuestra historia, o por lo menos dejándola en un rincón. A ver, en principio sacarle valor y entidad. O sea, ya no tiene, o sea, no tiene un espacio propio. No es un museo, digamos, con una entidad que merezca esa colección, tener un espacio propio con investigadores especializados en esa disciplina. A ver, hemos luchado quienes estamos en esto hace muchísimo tiempo con prejuicios, sobre todo quienes nos hemos formado. O sea, yo siempre cuento aspectos así que tienen que ver con la autobiografía, pero yo es lo que siempre quise, digamos, estudiar. Cuando yo terminé la escuela secundaria, la única carrera que funcionaba era la de la UBA, no había ni siquiera institutos terciarios privados acá en la ciudad. Y bueno, fue mucho tiempo hasta que finalmente, a partir justamente de una gestión política de la universidad y de la facultad, que se decidió, digamos, hacerse cargo de que esto era una demanda, pero de hacía muchísimo tiempo. Ustedes saben que nosotros empezamos a trabajar en la carrera de indumentaria y textil en paralelo con la carrera de diseño gráfico, y el primer año fue récord de inscriptos. Teníamos alrededor de 1.000 inscriptos en cada una de las carreras, y eso, bueno, implica ser conscientes de que era una demanda, sobre todo en una ciudad como Rosario y la región que la rodea, históricamente vinculada y con ejemplos muy importantes en torno al diseño de indumentaria y textil por un lado, y por el otro lado también al diseño gráfico. O sea, acá tenemos ejemplos como los diseñadores de Varanasi, que es una marca que empezó a producir a principios de la década del 70, que todavía sigue produciendo en escala muchísimo menor, pero que es una marca que en épocas, yo cuando hablo con mis alumnas, mis alumnos, cuando no había redes sociales, de Buenos Aires venían a Rosario a comprar cosas de Varanasi. Es una marca de diseño de autor que es referente no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, a ver, que el diseño de indumentaria y textil, hablo desde específicamente la carrera que yo coordino, ha sido objeto de prejuicios históricos, quizás muchas veces por cómo aparece el tema de la moda en determinados programas de televisión, bueno, es algo con lo que hemos tenido que luchar quienes nos dedicamos de una manera profesional al tema de la investigación. Y el Museo del Traje, bueno, en el caso mío, que yo trabajo desde la investigación teórica con una perspectiva y un abordaje histórico, bueno, la verdad que es algo terrible, porque el acceso, esta imprecisión que ustedes comentan, no se sabe esto del CCK o ahora llamado Palacio Libertad. Bueno, había muestras que ya se habían hecho de indumentaria, parte de la colección del museo se había expuesto,
durante todo el año pasado, y sé por personas que trabajan en el museo, bueno, que estuvieron de la manera profesional como trabajaban en el espacio del museo, trabajando ahí en el Palacio de Libertad para montar esas muestras. Son muestras que se hicieron con préstamos del museo para el Malva, que es un museo, bueno, que es privado, pero que sabemos la afluencia y el tipo de público que digamos, atrae. La verdad que para alguien que se dedica que digamos, que quiere y que sabe el valor de la vestimenta, pero a su vez a quien tiene, digamos, como parte de su vida profesional la investigación histórica a partir, como decían ustedes, de alguna de las cosas que, digamos, que tiene el Museo del Traje, ya sean prendas en sí o accesorios, o todo el archivo documental en donde hay fotografías, boletas, bueno, todo lo que puede implicar una investigación. La verdad que es terrible, pero vuelvo al inicio. O sea, es terrible en sintonía con la cantidad de cosas terribles que están sucediendo. O sea, en otro sentido hay una lógica, ¿no? O sea, que digamos, hagan este tipo de cuestiones. María Laura Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? Viste que muchos discursos de los espacios libertarios argumentan la inutilidad de algunos espacios que generan un gasto al Estado, que no generan un gasto a todos los argentinos. Entonces no tiene sentido que todos mantengamos tal o cual cosa porque es ociosa o porque es de un nicho o lo que fuere. Yo me imagino, escuchándote, la cantidad de cosas de las que da cuenta una historia de la indumentaria en la Argentina, porque me imagino, y te lo pregunto, que da cuenta de procesos productivos, de momentos de la moda, de relaciones de las personas con lo que consumían en términos de televisión y revistas, de estéticas vinculadas con políticas. Creo que la vestimenta, la indumentaria, es un lugar desde donde se puede pensar la sociedad de la historia, como también, por ejemplo, lo es la comida. Pero para pedirte una ampliación de estos registros, ¿de qué cosas da cuenta una historia de la indumentaria que pueda caber en un museo del traje? Mira, cuando uno piensa en un dispositivo que es un museo, bueno, uno tiene que pensar en diferentes abordajes, desde el que mencionaba, que es el espacio que permite que investigadores puedan revisar y relevar sus archivos para sus investigaciones, pero también lo que supone la curaduría de una muestra. O sea, yo he realizado, no ahí en el Museo del Traje, pero sí acá en Rosario, en Fundación OSDE y en Buenos Aires, también en Fundación OSDE y en Fundación PROA, muestras que tienen como motivo el tema del diseño de indumentaria y textil. Y a ver, de hecho, o sea, el rol de una muestra es acercar a grandes públicos cosas que, bueno, a veces en los ámbitos académicos tienen una circulación mucho más restringida. Desde, por un lado, esta cuestión de la utilidad, que después yo puedo ampliarte en ese sentido, me gustaría señalar que desde ese discurso, bueno, entonces, ¿para qué un museo de bellas artes? ¿Hay algo más inútil desde esa lógica que tienen los discursos libertarios que el arte autónomo? Porque, tal cual. Justamente, bueno, el arte, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, uno podría tener muchísimas respuestas fundamentadas, y lo peor es que muchas de estas personas después hacen colas, ¿no? En museos internacionales, ya sea de arte o del traje, o digamos, hablan de las muestras famosas que organiza el Metropolitan de Nueva York, que tienen todos los años. Ahora justamente la muestra que se anuncia es el diálogo entre arte y moda, que es el recorte en el que particularmente me especializo. Y ahora para decirte, bueno, Esteban, esto respecto a qué da cuenta. Bueno, da cuenta yo en este momento estoy esperando todo el proceso de defensa de mi tesis doctoral, que, bueno, inicié hace bastante tiempo sin poder acceder a ninguna beca de CONICET, y recién el año pasado, a partir de una beca, bueno, esto es también interesante para contrastar rumbos, ¿no? Rumbos políticos, económicos, ideológicos. A partir de una beca del gobierno de Brasil pude estar 6 meses
en Brasil, dedicada, bueno, a trabajar en archivos, en universidades, pero principalmente a poder terminar de escribir mi tesis. O sea, si no hubiese sido por esta beca del gobierno de Brasil, no hubiese podido, por el trabajo cotidiano, ¿no?, terminar de escribir la tesis. Y mi tesis tiene que ver con los diálogos entre el arte y la moda en Rosario, entre fines de la década del 60 y el 2001. Y bueno, a partir justamente de creadores de la ciudad, algunos provenientes del grupo de vanguardia, de un grupo de artistas que, bueno, se hizo muy conocido por su obra final, que fue Tucumán Arde, pero dos de estos artistas dejaron el grupo de producir en el ámbito estricto de la plástica autónoma a fines de 1967, y a partir de entre fines del 67 y 1968 se dedicaron a emprendimientos vinculados a la decoración, la vestimenta, el diseño de espacios y de experiencias. Y después el otro caso es justamente el que mencionaba hace un ratito, el de Mario Buraglio y Víctor del Grosso, los responsables de Varanasi. Bueno, como estos actores de Rosario, desde Rosario, porque si bien, por ejemplo, los Varanasi tuvieron locales en Buenos Aires, pero siempre estuvieron en Rosario, dialogaron primero con la escena porteña en un momento de oro, que fue la de fines de la segunda mitad de la década del 60 y principios de los 70, en torno al Instituto Di Tella, en lo que se llamó la Manzana Loca. Había una galería comercial en donde había muchas boutiques, que es como un fenómeno, estas boutiques de los años 60, en donde se comercializaban objetos que cruzaban los límites entre la plástica y el diseño. Una belleza. Y después, sí. Una belleza, digo. Sí. Después, bueno, un gran horizonte de referencias compartido por ambos espacios, tanto de Rosario como de Buenos Aires, que fue Londres, el Swinging London. De hecho, a partir justamente de investigar, entrevistar, digamos, hay una persona que ahora tiene un rol público, digamos, en nuestra universidad importante, que es la vicedecana de la Facultad de Humanidades y Artes, María Cristina Pérez, que, bueno, muy joven, había sido cliente de una de estas boutiques en Rosario, que, digamos, uno de estos artistas del grupo de vanguardia era uno de los responsables, Guillermo Todi, y bueno, cuando ella me hablaba de lo que pasaba ahí, de lo que había y de los accesorios, decía, era nuestra pequeña Londres. Bueno, pensar en esos diálogos y cómo Rosario se posicionaba respecto de Buenos Aires y cómo, digamos, ambos espacios dialogaban con metrópolis, digamos, de referencia, como eran Londres para la juventud de la época, con la música, con las nuevas modas. Bueno, son todas cosas que la verdad que poder, primero, bueno, hacer la investigación y después haber podido terminar de escribir esta tesis es, bueno, pensar en un viaje en el tiempo, que me imagino que le debe pasar a quienes trabajan desde una perspectiva histórica, imaginarse, ¿no?, en esos espacios, en esas épocas en donde había, digamos, como una cuestión muy festiva, digamos, tan en las antípodas, ¿no?, del clima que se vive hoy. Así que, bueno, es como algo que me parece que tenemos que seguir sosteniendo desde los lugares en los que uno está, en momentos en que son muy difíciles. Hay un planteo que hacía Marcelo Pombo, que es un artista plástico de Buenos Aires, muy famoso, vinculado al Rojas, y él hablaba de la teoría del metro cuadrado, en el sentido de cómo, digamos, empezar a proteger ese espacio que a uno lo rodea, pero por supuesto sin dejar de pensar en tiempos en donde ese metro cuadrado pueda ampliarse cada vez más, y que puede incluir a muchas más personas. Así que, bueno, siempre pienso en eso como algo, viste, que mantenga vivo una llama y que no nos suma en un clima que la verdad que propende todo el tiempo a que, digamos, destrucción, uno esté mal, triste, claro. y bueno, que piense que esto no va a terminar nunca, y siempre hay que pensar que bueno, hemos pasado cosas terribles y que las hemos pasado finalmente, bueno, más allá de los costos, y que por supuesto no son iguales para todos, y hay muchas personas que uno, si bien puede pasar algunas cosas así como con dificultades, hay muchas personas que no tienen el margen que podemos tener
muchos de nosotros. Totalmente, totalmente. Bueno, nos quedamos con esa idea de Marcelo Pombo, ¿no? De ese metro cuadrado que nos permita como no aislarlo, sino protegernos, que me parece que es un buen concepto, y con la idea de multiplicarlo de cara al futuro, ¿no? Como vos decís, Ampliarlo. las cosas, Exacto. claro, las cosas, las pesadillas también terminan en algún momento. Exactamente. María Laura, Exactamente. te agradecemos desde aquí, ¿eh? Bueno, Un abrazo. Gracias, Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un Chau, abrazo. chau, hasta la próxima. Chau, chau, chau. Bueno, toda una conocedora del traje. Quisiera saber cómo estaba vestida hoy, no le pregunté. Bueno, toda una conocedora del traje y de la ropa. Recuerdo la marca Barassi en los 80, tenía una conocida. Varanasi. Varanasi. Recuerdo una conocida que solía ir a la tienda y era toda una marca muy, muy destacada en ese momento de la ciudad, con unas vidrieras muy modernas para la época, Qué bueno, ¿no? claro. Muy modernas, con sus diseños también muy minimalistas, pero con mucha personalidad. Es interesante pensar cómo resistir a esto de la desaparición de los universos simbólicos que nos cuentan, que nos narran. Hay un gran sector que le parece bien esto, ¿no? Que se borren estas gestas colectivas que tienen que ver con los lugares que narran nuestra historia. Lo que tenemos en Sí. común, claro.